Hola, ¿qué tal amigos? Venezuela comenzó esta semana la flexibilización del confinamiento con la apertura de bancos y comercios, pero aún persisten las largas filas para colocar combustible a nivel nacional. La Asamblea Nacional, por su parte, y la administración de Nicolás Maduro han colaborado en un acuerdo en contra del COVID-19. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a las compañías y buques petroleros por colaborar con la administración de Maduro. Entre tanto, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron esta semana a la periodista Carol Romero por 25 horas y luego de ello fue presentada ante tribunales donde se le otorgó libertad plena, pero debe estar pendiente de su proceso. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a las compañías y buques petroleros por colaborar con la administración de Nicolás Maduro. Se trata de 4 empresas. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, indicó que Estados Unidos reitera que la explotación de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y aquellos que faciliten dicha actividad corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense. Mediante un comunicado compartido en redes sociales, se conoció que la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, leal a Nicolás Maduro, han unido esfuerzos con el fin de salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión de la enfermedad COVID-19. La carta explica que atendiendo a una convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud, el asesor en temas de esta materia de la Asamblea Nacional, Julio Castro, y el Ministerio de Salud de la Administración de Nicolás Maduro, el doctor Carlos Alvarado, se analizó la situación actual y se identificaron las líneas prioritarias para la respuesta en conjunto en contra de la pandemia. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció esta semana a través de sus redes sociales que el valor del pasaporte por primera vez será de 39.210.008 bolívares y la prórroga tendrá un costo de 19.494.109 bolívares. El organismo migratorio informó que el costo de los documentos en el exterior se mantendrá entre $200 y $100. En el estado Carabobo persisten las dificultades para el suministro de combustible. Hay ciudadanos que pasan más de 20 horas esperando para poder surtir sus vehículos. Debido a esta situación, el sector transporte ha sido uno de los más afectados. Ellos hicieron un llamado al Ejecutivo Regional a garantizar el suministro para este importante sector. En otras informaciones, el coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, manifestó su preocupación ante el retardo procesal. Él advierte que los tribunales continúan cerrados. En la entidad se flexibilizó la cuarentena. El sector licorero comenzó a laborar bajo horarios supervisados. Se espera que para la próxima semana se incluya a los centros comerciales. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reporto para ustedes, Ruth Laverde. En el estado Lara, el sector transporte está prácticamente paralizado porque aun cuando son un sector prioritario, no se les ha garantizado el surtido de gasolina. La estación de servicio destinada para el transporte es la ubicada en el terminal de pasajeros, que durante esta semana no ha estado operativa para el llenado de los autobuses. Porque si vamos a otra bomba, nos dice que nos van a cobrar los 5.000 bolívares por litro y nos dice que nos van a echar solamente 30 litros. ¿Quién les dice eso? Los guardias en las bombas. Entonces no sabemos qué hacer porque el presidente dice una cosa, el ministro Taré dice otra cosa, la gobernadora aquí dice otra cosa. La desinfección de las unidades tampoco se ha llevado a cabo y no se les ha informado cuándo será. Y si nos van a costear a nosotros lo que son los desinfectantes para las unidades, ya que nosotros no tenemos en verdad, porque tenemos 3 meses sin trabajar y no tenemos para comer, mucho menos para desinfectar las unidades. Desde que se decretó la cuarentena en Venezuela hace 3 meses, los transportistas no han podido trabajar. En el estado Lara han intentado sostener reuniones y llegar a acuerdos con el órgano superior del transporte y la gobernación del estado Lara, que hasta la fecha no les ha dado respuesta al respecto. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua el gran desconocimiento que hubo por parte de los conductores a la hora de hacer las colas en las estaciones de servicio para servirse del nuevo plan de gasolina, pues desconocían las formas de pago y cómo
podrían hacer para adquirir el combustible. De igual forma, conocimos que continúan los problemas de agua en el estado de Aragua, concretamente en la ciudad de Maracay y en la comunidad de La Maracaya, en donde el servicio se suministra de manera irregular y llega con muy baja calidad de salubridad. Entre tanto, conocimos que la Federación de Trabajadores del Estado de Aragua rechazó la medida de la administración de Nicolás Maduro en torno a la cancelación del combustible en dólares. También gremios y empresas privadas se unieron en un acuerdo para apoyar un gobierno de emergencia nacional que pueda reconducir la crisis actual que atraviesa el país. Entre tanto, la Cámara de Industriales del Estado Aragua saludó la flexibilización de la cuarentena y en tal sentido envió a todos sus agremiados unos instructivos para que puedan formar a sus empleados en torno a las medidas de seguridad en prevención al COVID-19. Es lo que fue noticia en el Estado de Aragua. En la Cámara de Osma Linares, Reinaldo Campins, BPI TV. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fue el incendio provocado que se registró en las instalaciones de la Universidad de Oriente, específicamente en los espacios de la biblioteca de esta casa de estudio. Este hecho se registró en horas de la tarde de este lunes, un hecho que sin duda ha causado conmoción en toda la opinión pública y además la solidaridad de todas las universidades a nivel nacional. Y es que en conversaciones con el destacamento de bomberos de la ciudad de Cumaná, esto nos indicaban que luego de 5 horas de trabajo pudieron apagar las llamas que se registraba ante el consumo de lo que fueron libros de investigación y además documentación que se mantenían dentro de estos espacios de la Universidad de Oriente. Hasta los momentos, ninguna de las autoridades de la Universidad de Oriente en el núcleo Sucre se ha pronunciado referente a esta situación. Tampoco lo han hecho las autoridades del Estado para referir cuál sería la posible solución para garantizar y resguardar los bienes que todavía se mantienen en esta casa de estudio, que debemos recordar ha sido atacada veces anteriores por los malhechores y las comunidades cercanas, quienes poco a poco han ido desvalijando las instalaciones de esta casa de estudio y dejando inhabilitado el 100% de la operatividad de esta universidad. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Amigos de BPI TV, la desorganización y la falta de información han privado en el proceso de suministro de combustible en las distintas estaciones de servicio del estado Falcón durante esta primera semana de flexibilización controlada. Los retrasos en el despacho de combustible por parte de la empresa PDVSA a las gasolinerías y fallas en el sistema de pago obligan a los ciudadanos a pernoctar más de 48 horas en las filas para poder abastecerse de gasolina. Nos están atropellando, violando todas las normativas que ha dicho el presidente y ha dicho el ministro. Entonces, una gerente de una estación de servicio viene a decir que esta gente, este pueblo, que tiene horas desde ayer haciendo cola, desde las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, padres y madres de familia, ahora nos vienen a decir que no. Los carros rotulados del gobierno que vayan para la bomba de allá donde pagan dólares, donde cobran dólares. Aquí está el pueblo humilde, aquí está el pueblo que tiene la necesidad de ese combustible porque tenemos trabajo. Otras de las noticias relevantes durante esta semana en la región es el incremento de contagios por COVID-19. Autoridades sanitarias anunciaron 13 nuevos casos, 4 de ellos por contacto comunitario y 9 importados. Es parte del reporte que tenemos desde el estado Falcón. Soy Martí Barbera, BPI TV. Hola, ¿qué tal? En el estado Anzoátegui, el 95% de las unidades de transporte público se encuentran paralizadas, según representantes sindicales del sector transporte. El otro 5% significaría solamente 200 unidades de transporte que laboran en todo el territorio de este estado oriental del país. Las causas serían fallas mecánicas de las unidades, falta de mantenimiento y también una distribución equitativa del combustible, pese a que a partir del 1 de junio la administración de Nicolás Maduro anunciará el subsidio completo de gasolina para todo este sector transporte. Sin embargo, desde este sindicato también denunciaron que desde el pasado lunes 1 de junio estaban solamente surtiendo 30 litros a cada unidad de transporte, cuando un autobús o una unidad de traslado puede almacenar de 80 hasta 120 litros de gasolina.
Por otra parte, también denunció lo que es el suministro equitativo de los repuestos, pues solamente un sindicato dentro de los 5 agrupados en el estado Anzoátegui es quien recibe lo que es cauchos, baterías y repuestos de cada autobús, siendo los demás sindicatos quedan por fuera. Esta situación se va agravando en esta circunstancia a tal sentido de que exhortaron a las autoridades a tener una reunión también con el sector transporte y sindicales para llegar a una solución, al menos en la zona norte del estado Anzoátegui. También en cuanto al suministro del combustible para este sector, pues ellos quieren que se habiliten al menos 4 estaciones de servicio para poder suministrarle el combustible adecuado al sector transporte, ya que están trabajando solamente con un 5% y estos los hacen sin una reserva de repuestos o de combustible. Esta fue la información destacada de la semana en el estado Anzoátegui. Entre las noticias más relevantes en el estado Zulia durante la semana tenemos que el estado Zulia superó la barrera de los 135 casos positivos para COVID-19 y 2 personas fallecidas. Por esta razón se han tomado nuevas medidas y una es que la segunda ciudad más poblada de Venezuela, es decir, Maracaibo, no entró en la flexibilización que de 5 días laborales por 10 días nuevamente de cuarentena, lo que tiene a la población consternada, ya que esperaban la apertura de las entidades bancarias y así poder resolver las problemáticas que tienen en los métodos de pagos electrónicos o simplemente retirar efectivo para poder cancelar lo que es ahora el combustible en las estaciones de servicio, que luego de 79 días inició el abastecimiento a la población del estado Zulia. Las largas filas no distinguen entre estaciones de servicio con combustible a precio internacional y estaciones de servicio con lo que es el subsidio en el combustible. Los ciudadanos aseguran que deben de llegar aproximadamente entre 3 y 4 de la mañana para ver si pueden correr con la suerte de poder abastecer al menos 30 litros de combustible, que es lo que se está dando a los usuarios en la ciudad de Maracaibo y San Francisco, según testimonios que ellos mismos no han asegurado al equipo de BPI-TV. Otra de las medidas que también continúan en ejecución en el estado Zulia y principalmente en los municipios Maracaibo y San Francisco es que existen 17 puntos de control en las principales avenidas y calles de la zona metropolitana, donde luego de las 2 de la tarde no se puede circular. Incluso sobre lo que sería el puente Rafael Urdaneta está restringido el paso y solamente pueden circular sectores priorizados como alimentos y lo que serían medicamentos. Asimismo, estos son los únicos comercios que pueden permanecer abiertos en la ciudad de Maracaibo y San Francisco, ya que fueron los municipios que no entraron dentro de lo que es la flexibilización, y los comercios deben de permanecer abiertos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estas han sido las noticias más relevantes durante esta semana en el estado Zulia. Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Lorena Bornacelli, transmitiendo desde el estado Táchira. Durante la semana, la situación de la gasolina fue una de las principales noticias en esta entidad andina, pues aunque a nivel nacional empezó con caos la venta del combustible, en la entidad tachirense tan solo se informaba que sería despachado el combustible a precio internacional, es decir, en divisas o en el caso del estado Táchira en pesos colombianos, pues es la moneda que se mueve por la cercanía con la frontera de Venezuela con Colombia. Tachirenses durmieron en las inmediaciones de las estaciones de servicio, llegaron desde muy temprano para poder abastecer sus vehículos, sin embargo no les fue posible, las kilométricas colas colapsaron la ciudad e impidieron que muchos de ellos pudiesen surtir gasolina. De igual manera, una vez que se hicieron los anuncios nacionales a nivel regional, se informaba que no habrá gasolina subsidiada para ningún tipo de persona, salvo aquellos sectores que han sido marcados como prioritarios desde el inicio del confinamiento. De igual manera, con el pasar de los días, estas personas encargadas y voceros nacionales en respecto al tema de la gasolina informaban que sería día a día cuando informarían qué estaciones de servicio estarían trabajando
y que despacharían el combustible por terminal de número de placa a cada vehículo, pues situación que generó más colapso en las inmediaciones de las estaciones de servicio, porque las personas dormían allí sin tener certeza de si podrían o no abastecer gasolina, y en muchos casos sucedió que las estaciones de servicio no abrieron para la atención al público. Es la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornaceli. El estado Bolívar superó la barrera de los 200 casos confirmados por coronavirus en esta zona sureña de Venezuela. La mayoría de ellos están en la frontera con Brasil. De hecho, justamente en esta zona la gobernación ha dicho que se dispuso de un hospital de campaña de unas 48 camas. Además, algunos hoteles y posadas prestaron sus instalaciones para que las personas contagiadas con coronavirus también puedan permanecer allí. Mientras tanto, las zonas con actividad comercial permanecen así como ustedes están viendo a mis espaldas. Cantidad de personas caminando. En algunos lugares no se está respetando el distanciamiento social. Incluso algunos ciudadanos caminan por las calles sin tapabocas. En el estado Monagas, durante esta semana de cuarentena social y colectiva para evitar contagios del COVID-19, la noticia más resaltante es que la gobernadora del estado, Yelixe Santaella, informó sobre 2 casos nuevos de COVID-19 en el estado. Explicó que hasta los momentos hay un total de 4 casos. Los 2 primeros se encuentran ya recuperados y los 2 que acaba de anunciar se encuentran cumpliendo la cuarentena de acuerdo al protocolo establecido por las autoridades sanitarias. De esta misma forma, exhortó a la población una vez más a cumplir con las medidas de higiene para evitar contagios del virus, como el uso de tapabocas y además en medidas de distanciamiento y el constante lavado de manos. Asimismo, explicó que deben cumplir con el horario para que puedan movilizarse, que es de 8 a 1 de la tarde. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde el estado Monagas. Reportó Mariana González Latuf, BPI TV. Saludos desde el estado Trujillo. Les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana, y es que el día miércoles confirmaba la administración de Nicolás Maduro y por supuesto también la gobernación del estado Trujillo sobre 9 casos positivos de COVID-19 en la región. Esto sería por contacto con connacionales y también de contacto comunitario. De estos 6 se encuentran localizados en un núcleo intrafamiliar desde el municipio Boconó. En lo que respecta a lo que ha sido el surtido de gasolina para la región, esto está a media máquina. Lo que ha sido las irregularidades, porque el servicio de la llegada de combustible hasta el estado ha sido precario. Muy pocas unidades de combustible han estado trayendo a la ciudad lo que sería el combustible, y se observan colas tanto en las estaciones de servicio que cancelan con divisas y la que están con subsidio. En lo que fue el restablecimiento de las unidades de transporte, se logró en un mínimo porcentaje, no como estaría previsto. Un número indicado de unidades eran los que estarían permitidas que circularan en líneas urbanas y extraurbanas, pero no cuentan con el combustible para poder ofrecer el servicio. En lo que fue la actividad comercial, también se vio a media máquina. Indican los comerciantes que la llegada de los clientes ha sido un poco baja. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, lo que ha ocurrido en esta semana en el estado Trujillo. Reportó Mayra Linares para BPI TV. En el estado Mérida se han confirmado durante esta semana 3 nuevos casos de COVID-19, llegando a un total de 21 casos de COVID-19 en esta entidad andina del país. Es importante destacar que de estos 21 casos, 13 son provenientes desde el extranjero, que ingresaron desde el estado Táchira hasta el estado Mérida, y 8 son casos comunitarios. Uno de ellos, que fue el primer caso de COVID-19 en esta entidad andina del país, ya se ha recuperado por completo y ha sido dado de alta por el COVID-19. Mientras que de los 7 que permanecen activos con este virus, una sola persona presenta síntomas. Se trata de una niña de 8 años que la semana pasada daba positivo en COVID-19 en esta entidad andina del país. También con respecto a las medidas de flexibilización que han sido anunciadas, hemos podido notar cómo han iniciado nuevamente las colas para surtir combustible. Colas que superan los 2 kilómetros en algunas estaciones de servicio y que hacen que los merideños pasen hasta un día en estas filas que se forman en las calles de la ciudad de Mérida y de los 23 municipios que conforman a este estado para lograr surtir combustible. Incluso en algunas estaciones se ha podido ver
como pese a que se han formado estas filas, debido a que no ha llegado el suficiente combustible, las personas tienen que permanecer en estas filas por más de un día sin lograr surtir combustible y pasando nuevamente a la fila de espera, entendiendo de que el combustible se está repartiendo según el número de placa. Esta es parte de la información que se tiene con respecto a las medidas de flexibilización y al COVID-19, dos de las noticias más resaltantes en el estado Mérida y Venezuela en general para esta semana. Y con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Saludos, buenos días. Esta semana fueron relevantes dos hechos en el estado Nueva Esparta: la flexibilización de la cuarentena y el inicio de la venta del combustible, aunque en ambos no se cumplieron las expectativas. En cuanto a la flexibilización, se esperaba que fueran abiertos nuevamente los 3 municipios que se mantienen cerrados desde la declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, esto no ocurrió y generó el rechazo por parte del gobierno regional y los propios habitantes de estos municipios, considerando que aparentemente el control de la pandemia es un hecho en la región insular, en cuanto a que de los 150 casos que se han registrado positivos, ya el 83% de las personas está recuperada, ha sido dada de alta, por tanto se mantienen solo 24 casos activos, y esto pues a consideración de las autoridades debería haber llevado a que nuevamente se permita la movilización entre municipios del estado Nueva Esparta. Por otra parte, lo que es la situación de la gasolina, aunque se inició su venta como en todo el país desde el día lunes hasta el día miércoles pudo cubrirse la demanda. Ese día se anunció que se agotó el producto, que el barco de la refinería El Palito llegaría el día jueves, sin embargo fue finalmente el viernes en la madrugada, y a partir de horas del mediodía fue cuando comenzó nuevamente a la distribución a los particulares y las especificaciones que hubo también para el transporte público, que de hecho quedó suspendido desde el día miércoles por 2 días por el agotamiento de la gasolina y solamente se surtió de gasoil. Esto, por tanto, entonces hizo que el ambiente en el estado de Nueva Esparta fuera todavía de muchas expectativas en cuanto a que no se cumplió totalmente la flexibilización de la cuarentena y la distribución de la gasolina también generó problemas. Es lo que resumimos entonces de lo más relevante que sucedió en el estado de Nueva Esparta durante esta semana. Nos despedimos, como siempre les agradecemos su sintonía, les recordamos que somos @BPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Belot y como siempre los espero la próxima semana.